Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia que lleva por título Derechos políticos de las mujeres y el sufragio femenino en México, que va a impartir la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, que es secretaria general de FEMU. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Me permito presentar a la ponente que nos engalana el día de hoy. Es la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Ella es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad. Es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional del SNI de CONACYT, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es ponente, organizadora, comentarista, presentadora de diversos foros nacionales e internacionales. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por participar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Andrea Samaniego, por esta presentación y esta bienvenida, y agradecerle profundamente que nos esté acompañando en la moderación de esta mesa el día de hoy. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el voto ciudadano a las mujeres centrado en el año de 1947, tomando en cuenta los antecedentes previos, porque hacia el 47 pues vamos a tener el voto ciudadano para las mujeres a nivel local, es decir, a nivel municipal. Me voy a permitir compartir mi pantalla y sin duda pues agradecer a la doctora Patricia Galeana la hospitalidad para recibirnos en el Museo de la Mujer y la oportunidad de hacer esta presentación. Pues para llegar a este 1947, que son pues algunos años previos al otorgamiento, vamos a decirlo de esta forma, al otorgamiento del voto ciudadano, sin que esto haya sido una prebenda estatal para las mujeres, porque las mujeres pues hemos y han estado en lucha, todas las mujeres que nos antecedieron, por lograr el voto ciudadano. El voto ciudadano se conforma, sostiene en buena medida por los derechos políticos y por los derechos de las mujeres como sujetas de lo político. Es decir, la ausencia o carencia del voto ciudadano es ausencia de ciudadanía. O sea, esa ausencia de ciudadanía, no, es decir, prácticamente las mujeres no tendrían ninguna posibilidad de reconocimiento a su condición como ciudadanas en ningún aspecto. Por eso fue uno de los luchas más importantes, la del sufragio. Dentro de la sola del feminismo, la del sufragio ha sido de las más importantes, porque de otra forma no se podrían haber logrado otros derechos. Bien, entonces aquí nos estamos centrando en los derechos humanos, o en este aspecto medular relacionado con los derechos humanos, y pues tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué las mujeres inician su reclamo para su inclusión como ciudadanas? ¿Por qué es indispensable esta lucha? Y pues nos va a remitir a, históricamente, pues conocer, identificar a qué se remite o a qué se refiere esta condición de la ciudadanía, donde de manera recurrente pues solo se le reconoció a los hombres como derechos de sujetos. Incluso la condición de ser mujer, es decir, de haber nacido con una serie de características de naturaleza biológica que nos eh, distinguen como mujeres, pues nos remite también a aspectos de cuestionamiento de si las mujeres podíamos ser sujetas de derechos y también si éramos sujetas a ciudadanía. Y lamentablemente, pues esta condición, esta reproducción de una serie de discriminaciones en contra de las mujeres, pues nos lleva hacia principios de la propia Grecia clásica, ¿no? Y nos lleva a los cuestionamientos que se nos hacían en aquel entonces
a nuestra condición de mujeres para estar en el espacio público. Es decir, el hecho de que las mujeres no participaran en los actos de naturaleza política daba ya por sentado que no nos pertenecía el espacio de lo público, de lo político. Para Aristóteles, en aquel momento, ser mujer no significaba absolutamente nada. O sea, había incluso un cuestionamiento de si teníamos alguna especie de racionalidad en términos de razón, y se nos categorizaba incluso como pues en una especie inferior, ¿no? Que sería la similar a los animales. Entonces, para la visión aristotélica, que además se vuelve una visión universal o universalista, la presencia de las mujeres en el espacio de lo público es inadmisible, ¿no? Y eso ya nos da en buena medida cuenta de cuál va a ser a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, este aspecto de importantísima relevancia que va a ser la lucha por el reconocimiento de la ciudadanía, sin el menoscabo de también que se lleve a cabo un trazo histórico de visibilización de las mujeres a lo largo del tiempo. Porque lo que va a ser la misoginia, que también se acendra a más de 5.000 años, misoginia, machismo, discriminación en contra de las mujeres, lo que va a hacer es invisibilizarnos, es decir, no nos permite que estemos a la luz pública, a la luz de los otros, porque el androcentrismo lo que va a hacer es ocupar todos los espacios, ocultar a las mujeres en términos reales, y no permitir que la presencia de las mujeres sea un continuo. Aunque las mujeres estamos en las ciencias, las artes, la literatura, la escritura, eh, las matemáticas, etcétera, los hombres en estricto sentido lo que van a hacer es borrarnos de nuestro mapa histórico. Y va a ser a partir de la propia presencia de las mujeres que salgamos a la luz, es decir, historiadoras, y sin duda aquí nuestra querida doctora Patricia Galeana se ha hecho cargo de hacer visibles a las mujeres, ¿no? Otras historiadoras como Ana Lau, que también ha hecho visibles a las mujeres, pues hemos hecho un trabajo vinculado a visibilizar la presencia de las mujeres a lo largo de la historia. Ahora, esta condición de inferioridad que nos imponen, pues, insisto, desde épocas inmemoriales, va a dar por sentado que las mujeres no merecen elegir gobernantes ni tampoco ser electas, ¿no? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la historia, pues es esta discriminación con relación a la presencia de las mujeres en el ámbito de lo público, pero también vamos a encontrar otros aspectos que van a atraernos a lo largo de la historia algunos referentes de cómo nos vamos insertando en el espacio de lo público. Aquí sí hago un salto un poco extenso, pero necesario, de la presencia aristotélica o de la participación aristotélica con relación a qué pasa con las mujeres y que no nos consideran en el espacio público, hasta el año de 1789 con Olimpia de Gouges, donde vamos a tener dos momentos importantes. Uno, la presencia de Olimpia de Gouges para hacer un reclamo explícito a Juan Jacobo Rousseau con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, donde no vamos a estar incluidas las mujeres de nueva cuenta, ¿no? Es decir, llegado el momento de la Revolución Francesa en el año del 89, del año 1789, lo que nosotros vamos a observar es que de nueva cuenta la lucha por derrocar a la monarquía va a ser tanto encabezada por mujeres como por hombres. Pero una vez de que se conforma el Estado, o ese llamado Estado de Derecho, o esa connotación de Estado democrático,
las mujeres van a quedar nuevamente excluidas de ese entorno. ¿Eso qué significa? Que el reconocimiento de los derechos solamente va a ser para los hombres y el reconocimiento de la ciudadanía será de naturaleza masculina. Y aquí también es muy importante mencionar que lo que nosotras vamos a conocer como Estado de Derecho es un Estado enmarcado o encuadrado en derechos para los hombres, ¿no? Es decir, se crea el Estado de Derecho y se crea para los hombres. O sea, no, lamentablemente no habrá una visibilización nuevamente para con las mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres no les conviene. O sea, el derecho y el Estado de Derecho se conforman y se instaura como un Estado masculino. Por eso no es gratuito cuando Rita Segato nos menciona que en el Estado existe un ADN masculino, un ADN machista, o que el Estado es un Estado androcéntrico, ¿no? Y otras tantas autoras. Entonces, esa connotación del Estado de Derecho tiene en sus asientos una mirada masculina, ¿no? Entonces, el Estado nace y se conforma, este llamado Estado de Derecho, hacia el año de 1789, con los derechos del hombre y del ciudadano, exclusivamente para los hombres. Y va a ser en ese mismo momento que tengamos la presencia de Olimpia de Gouges, que hará una confrontación abierta a Juan Jacobo Rousseau y a quienes le acompañan en ese entonces, para manifestar que la lucha por los derechos de las mujeres pues también está presente, porque finalmente ellas apoyan y derrocan a la monarquía, pero al final de cuentas cuando se dicta, se escribe las leyes, no van a aparecer como ciudadanos. Aludirse como ciudadano en esa época, pues ya era contar con una serie de derechos, entre ellos el de ser electos como gobernantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, los hombres podían ser electos como gobernantes y como tales ascender al poder. Entonces, el asunto del poder es un asunto también ligado a los hombres. Bueno, los hombres así lo dictan, ¿no? Así lo escriben, sí lo manifiestan. Y de nueva cuenta, si tenemos el espejo con Aristóteles, que lo traemos de siglos atrás, pues es la misma condición, ¿no? Los hombres establecen condiciones de poder en el espacio público, mientras que las mujeres son relegadas al espacio de lo privado y donde el poder no se les confiere de ninguna manera, ¿no? En este 1789, de nuevo cuenta, ocurre lo mismo, ¿no? Las mujeres están en una lucha a la par con los hombres y al final no son reconocidas ni como ciudadanas ni como sujetas de derecho. Entonces, lo que nosotros encontramos en ese 1789, pues esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde las mujeres no figuran. Y Olimpia de Gouges, al confrontarse con Juan Jacobo Rousseau, le hará patente el descontento no solamente de ella, sino de todas las mujeres que participan de esta afrenta, y también hará recabo de las presencias de otros hombres que sí en algún momento participaron en favor de las mujeres, y entre ellos Condorcet va a ser uno de los favorecedores de la presencia de las mujeres en el ámbito de lo público, pero que no será tomado en cuenta. Los derechos del hombre y del ciudadano tendrá su contraparte en los derechos de la mujer y la ciudadana que emitirá Olimpia de Gouges en 1791, y por lo cual ella será llevada a la horca, ¿no? Será llevada a la, a la guillotina, más bien. Al ser llevada a la guillotina, pues aquí el mensaje es tremendamente fuerte al decirnos que las mujeres no podemos opinar en el entorno de lo público, ¿no? No podemos opinar en torno a los factores de naturaleza política y tampoco podemos opinar con relación a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, eso se vuelve tremendamente
complejo y difícil para las mujeres, pero no va a quedar ahí las cosas. Finalmente las mujeres se organizarán desde esta presencia de Olimpia de Bush en el 1791, a la cual también se sumará Mary Wollstonecraft, inglesa, ella, y tendremos ahí la primera conformación del feminismo, ¿no? Esta primera ola del feminismo, sin que Olimpia de Bush lo enuncie como tal, pero ya los estudios feministas pues van dando cuenta y van identificando cuáles son esos momentos históricos a lo largo del tiempo que van decantando en la presencia de las mujeres con mayor fuerza en términos de ocupación del espacio público. Entonces, y esto, por lo que me estoy refiriendo a Europa, pero pues esto también va a ser un símil en América, para ir bajando a México. Va a ser un símil en América, y en el caso mexicano, pues nosotros vamos a tener una lucha de independencia, y ahí vamos a tener la presencia y participación de otras mujeres en esta lucha, entre ellas dice Bocanegra, Leona Vicario, José Domínguez, que a la par de los hombres que luchan por la independencia y que logran esa independencia de la corona española, vamos a tener la conformación del Estado mexicano. Y va a ocurrir exactamente lo mismo que le pasa a Olimpia de Bush en 1789 y 1791 con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, para aludir que pues también en el caso mexicano las mujeres de la lucha de la independencia no van a quedar incorporadas en la Constitución Política del 24, que es nuestra primera Constitución política. Es decir, tampoco vamos a tener reconocimiento del derecho a la ciudadanía, ni a votar, ni a ser votados. A los que quedan ahí nuevamente enmarcados para ser posibles gobernantes son los hombres. Entonces, esto que nos refleja, bueno, de nueva cuenta lo mismo, el Estado, la conformación del Estado, de este Estado de Derecho, es de naturaleza androcéntrica, ¿no? O sea, excluye a las mujeres de manera recurrente, y, y pues tal pareciera que a lo largo del tiempo, incluso a estas alturas de la historia del año 2023, siglo XXI, siguen existiendo procesos de discriminación en contra de las mujeres, ¿no? O de exclusión, ¿no? O de sacarlas de los espacios públicos, o de los espacios políticos, o de los espacios de toma de decisión, por el simple y llano temor del patriarcado a verse afectado en sus intereses, ¿no? Entonces, hay que mencionarlo porque pues eso es un hecho, o sea, pasa de manera recurrente en todos los espacios, ¿no? Bien. Okay. Entonces, para el caso mexicano, es importante mencionar que las mujeres han estado acompañando los procesos revolucionarios, los procesos de independencia, posteriormente el proceso de revolución del siglo XX, y ocupaban de sí mismas sus propios recursos y sus propios espacios para apoyar estas luchas de independencia y para apoyar las luchas revolucionarias. Entonces, se construían, ¿no? Tanto los liderazgos como a los llamados héroes masculinos, pero tenemos a las grandes conspiradoras, ¿no? Las que hacían uso de sus castas para llevar a cabo las tertulias, o por sí mismas se empleaban, y no porque ello les implicara una retribución, pero se empleaban como mensajeras, ¿no? Para dar a conocer a los insurgentes, pues todas aquellas tácticas que se tendrían que llevar a cabo para que la lucha de independencia fuera triunfadora. Entonces, las mujeres, hay que decirlo, han puesto esta parte de su propia responsabilidad
como partícipes en el entorno del espacio público, pero no han sido reconocidas como tales, ¿no? No fueron reconocidas como tales, ¿no? Y esto tiene que ver también de cómo las mujeres se van construyendo a lo largo del tiempo como sujetas políticas, ¿no? O sujetas de lo político. El construirse como sujetas de lo político implica otros elementos, ¿no? Implica, si bien el reconocimiento de la ciudadanía implica su participación en el espacio de lo público, ¿no? O sea, en la medida en que las mujeres van ocupando el espacio público, aún sin el reconocimiento de la ciudadanía, ya se construyen como sujetas políticas, ¿no? O sea, participan de este espacio. Eso nos podría llevar a pensar, bueno, ¿y en qué momento las mujeres alcanzan este estatus de sujetas políticas? El estatus de sujeta política se alcanza hasta que se consuma la condición de ciudadanía, ¿no? Pero eso no significa que no hayan estado en el espacio público. Si hubiera ya ahí dudas, pues sí podríamos adentrarnos un poco más. Por eso mencionamos, ¿no? Pues todas aquellas mujeres pues, que no toman las armas, pero hacían labores de correo, las esposas de los cabecillas que fueron tomadas como rehenes y otros grupos femeninos que se desempeñaron en un papel muy importante de acuerdo a su medio social y a la historia que no las reconocía y que tampoco les mencionaban ni las merecían, ¿no? O sea, ellas no merecían ese trato o esa exclusión, pero ahí estuvieron presentes. Bien, entonces, esta posibilidad de ser sujetas políticas ya está instaurada, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Está instaurada. Habrá otras presencias y otras participaciones de mujeres en otros espacios, por ejemplo, en el espacio educativo, las maestras, después de consumada la independencia y la creación del propio Estado mexicano, pues el Estado mexicano, dentro de sus primeras secretarías de Estado, pues estará la Secretaría de la Milicia, y estará también la Secretaría de Educación, estará la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues en ellas ya participan mujeres, ¿no? Sobre todo en la que tiene que ver con la educación primaria, la educación para los infantes, las y los infantes, pues ya tiene una presencia de mujeres insertas en el espacio público, ¿no? Insertas en el espacio incluso político, pero sin reconocimiento ciudadano, ¿no? Entonces, en buena medida es estar en el espacio público, pero ser ignoradas del espacio público, ¿no? Es, es una total contradicción, ¿no? O sea, participan en el espacio público, son profesoras, algunas trabajan para la milicia, otras trabajan en los espacios de comercio, otros trabajan en diferentes espacios mercantiles, sobre todo en el espacio de los mercados, y, y tienen esa presencia, pero no tienen reconocimiento de ciudadanos, ¿no? O sea, son personas del Estado, en el Estado mexicano, población del Estado mexicano de segunda clase, ¿no? En buena medida. Bien. Entonces, pues mencionando a algunas de las mujeres del periodo insurgente, mencionando algunas, Sabrina Vicario, Gertrudis Bocanegra, ¿no? Otras más que participaron de estos espacios, que son menos conocidas, como Linda Perry, Margarita Neri, Dolores Simuro, María Petra Turuel, Altagracia Mercado, Josefa Martínez, María Soto La Marina, Rafaela López Aguado, Manuela Medina, y que ya están en un trance hacia el siglo XX, que también ahí es muy, muy importante mencionarlo. Las mujeres que vienen del siglo XIX ya vienen con una proyección hacia el 20 en la búsqueda del voto ciudadano, ¿no? Esa va a ser uno de los elementos más mm, asiduos o necesarios de poner en la primera agenda del siglo XX con relación al voto, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos dos situaciones. Ya tenemos conformado el Estado mexicano del siglo XIX como Estado-Nación mexicano, donde no hay reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres,
tenemos una constitución del 24, luego tendremos una reforma del 57, que es una reforma muy importante en materia política, pero que tampoco se incluye a las mujeres como con el reconocimiento de ciudadanía, ¿no? Entonces, pues es una afrenta, pues, a las mujeres que el Estado mexicano no las incluya, después de dos constituciones, con la que da nacimiento a la nación mexicana, al Estado mexicano propiamente, y la del 57 que lleva todas las leyes de reforma de la época y donde las mujeres tampoco van a ser incluidas. Pero pues ahí no es todo, ¿no? Tenemos ya en el siglo XX, hacia la primera década del 20, hacia 1910, eh, previos de esos 33 años de dictadura porfirista, que las mujeres, pues, de nueva cuenta, no participan en el entorno de lo político, pero sí tienen una excelente presencia en el entorno de lo, de lo público. O sea, eh, ahí tenemos que decir y tenemos que recordar, por ejemplo, a las violetas de Anáhuac, que están justamente en ese trance de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Con una fuerte presencia literaria de la época. Entonces, las mujeres ahí están. Entonces, esa parte no la podemos dejar de lado, porque lo que sí, si nosotras no observáramos la historia con esta presencia de las mujeres, pues estaríamos contando la historia desde la mirada masculina, ¿no? Que es lo que se hizo durante tantísimos años, ¿no? Em, entonces, nosotros lo que vamos a ir encontrando hacia finales del 1910 es que las mujeres mexicanas de la época, las que participan del entorno público, ya están en favor de que se otorgue el voto ciudadano, pero también están en la lucha en contra de la dictadura porfirista. Entonces, de repente pareciera que hay aquí dos vertientes, ¿no? La lucha en contra de la dictadura y la lucha por el voto. Los estudios han dado cuenta que aquí la intención primordial de las mujeres por participar de estas luchas va encabezada y encaminada principalmente a que el voto sea otorgado, ¿no? Que finalmente las mujeres puedan contar con esa, con ese derecho. Voy a avanzar. Bien, entonces, bueno, esto que les mencionaba, ¿no? De la Constitución del 24 y del 57, donde pues no se otorgan ni libertades ni derechos para ninguna de las mujeres. Bien, entonces durante el trance la primera década del 20, pues tenemos esta lucha en contra de la dictadura de Díaz, y ya en la segunda fase, en la segunda década del 20, entre 1910 y 1920, pues lo que vamos a encontrar son otras luchas muy interesantes, entre ellas la que tiene que ver con la primer Congreso Feminista de Yucatán del año de 1916. Y aquí se nos vuelve un elemento muy importante, si no es que el más importante del siglo XX mexicano en favor de las mujeres, ¿no? Ese primer Congreso Feminista de Yucatán, un poco aquí, ese primer Congreso Feminista de Yucatán, pues efectivamente está antecedido por la lucha revolucionaria. Bueno, aquí tenemos a Carmen Cerdán y este enunciado del sufragio efectivo no reelección con relación a la presencia de Díaz en el poder y en la dictadura del mismo. Eh, Voy a regresarme un poquito con Carmen Cerdán. Aquí Carmen Cerdán, pues ya en ese marco del ocaso de la dictadura porfirista, ella
se alía con Francisco I. Madero, y los hermanos Aquiles Cerdán pues participan de esta lucha antirreeleccionista. Aquiles Cerdán este, pues favorecen la presencia de Madero y favorecen ya una postura democrática, ¿no? Ella, Carmen Cerdán, aparecerá en algunos escritos y publicaciones como Marcos Cerratos, ¿no? Y se denomina así Marcos Cerrato para que la lean, ¿no? Para que sea reconocida como un hombre eh, que escribía para una publicación antirreeleccionista y además de que no fuera descubierta que era una mujer la que escribía, ¿no? Entonces, así como Carmen Cerdán, otras tantas mujeres pues también han opacado su nombre como mujeres, para poder llevar un nombre de hombre y ser reconocidas, ¿no? Eh, incluso ha sido una práctica recurrente también de estas miradas patriarcales y machistas que evitan que las mujeres destaquen, ¿no? O sea, cuando una mujer destaca, pues entonces lo que hay que hacer es ocultarla, ¿no? O cuando una mujer destaca, entonces lo que hay que hacer es retirarla del espacio donde está destacando porque se vuelve un peligro para el patriarcado, ¿no? Y se vuelve un peligro para los cercanos a una mirada patriarcal. Entonces, eso hay que tenerlo ahí también presente. Otra mujer de la que podemos dar cuenta, pues Elvia Carrillo Puerto, aquí ya uniendo las partes con el primer Congreso Feminista de Yucatán. Elvia Carrillo Puerto tiene también una presencia pública importantísima y una presencia política también ya muy destacada. Insisto, al no ser reconocidas como ciudadanas, pues esta connotación como tal, pues no está. Pero se van construyendo como sujetas políticas. Ellas están en el espacio público y parten de una serie de actos de naturaleza política para llevar a cabo su quehacer, ¿no? Su quehacer en términos de revolucionarias, ¿no? Elvia es hermana de Felipe Carrillo Puerto, quien fuera gobernador del estado de Yucatán. Y Elvia Carrillo Puerto, hacia el año de 1912, o sea, años previos a la conformación del Congreso Feminista, ya llevaba para su haber la primera organización femenina de campesinas, ¿no? Y fue considerada como una de las más importantes, con un número altísimo, poco más de 1,000 y tantas mujeres que participaban de esta organización femenina. Es decir, ella ya tenía un respaldo de otras mujeres para varias cuestiones. Una, Elvia Carrillo Puerto quería ser eh, diputada por su estado, ¿no? Diputada por Yucatán y participar de la vida política también de su estado y participar de la vida política a nivel nacional. Aquí la cuestión es de que, pues al no tener los derechos ciudadanos, pues no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Será Felipe Carrillo Puerto quien llevará a cabo una apertura de naturaleza política para que las primeras mujeres en el estado participen y puedan ser electas. Aunque una vez que asesinan a Felipe Carrillo Puerto, las mujeres que fueron electas, entre ellas Elia, perdieron su nombramiento como tales, ¿no? Como diputadas. Y Elia sale huyendo de Yucatán y se aloja en San Luis Potosí, y donde volverá a participar para obtener otro cargo de elección popular, pero sale amenazada de Yucatán, ¿no? Esta parte, pues, es también importante porque vamos empezando a distinguir cómo los espacios políticos de las mujeres, que lo abren las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la presencia de Felipe Carrillo Puerto, al ser hermano de Elvia,
pues que va a tener una participación significativa, ¿no? Pero esto fue impulsado por Elvia, o sea, no es que Felipe le haya dicho, ven, participa, no. Elvia fue la que demandaba y reclamaba su presencia en los espacios públicos, ¿no? Bien, entonces el primer Congreso Feminista de Yucatán, hacia el año de 1916, es el hito más importante a nivel del siglo XX, yo así lo observo, para que las mujeres logren esta connotación de ciudadanía y logren el voto, logren el sufragio, ¿no? Muchas veces cuando se hace el recorrido histórico del voto ciudadano a las mujeres, normalmente nos remitimos al 1953, refiriendo que pues una vez que el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines pues decreta pues este importantísimo cambio constitucional, ahí es donde se abre el sufragio para las mujeres. Y no nos remitimos a principios del siglo XX para traer a cuenta toda la lucha que han llevado las mujeres, que hemos llevado las mujeres en México, para que este sufragio del 53 se haya logrado, ¿no? Y el sufragio del 47 también se haya logrado. Entonces, si pensamos en 1916 y pensamos en la conmemoración del día de hoy, del 12 de febrero de 1947, pues prácticamente son más de 30 años, ¿no? Son 31 años de lucha para que se haya logrado el voto del 47 a nivel municipal, ¿no? Y otros tantos años más, hasta el 53, para que se lograra el voto a nivel federal, ¿no? Bien, entonces el primer Congreso Feminista de Yucatán que se convoca en el 28 de octubre de 1915, pues tendrá verificativo en enero de 1916. Y aquí también hay que decir un aspecto relevante. Es convocado ese primer Congreso Feminista por el gobernador Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán. Y también pues hay que referirlo porque aquí está en la presencia de las mujeres que están en esta lucha por el sufragio y tienen estos respaldos de gobernadores, tanto de Salvador Alvarado y después de Felipe Carrillo Puerto, en un ánimo en buena medida de Salvador Alvarado. Lo que se dice en las referencias históricas es que él buscaba el voto de las mujeres para promoverse en algún momento a la presidencia de la República, o sea, había una aspiración presidencial por parte del gobernador. Y bueno, la posibilidad de que las mujeres votaran, pues ya le podría haber garantizado un triunfo. Entonces, ahí la corriente de apoyo por parte de Salvador Alvarado a las mujeres, pues también tenía un tinte político indeleble, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Pero en buena medida le da la posibilidad a las mujeres de hacer un acto político, este primer Congreso Feminista de Yucatán, un acto político y un acto también de presencia de las mujeres y de que las mujeres pudieran decir en este primer Congreso todos sus, digamos, todas sus posturas, ¿no? Ahí vamos a tener la participación de mujeres, entre ellas a Hermila Galindo, que llevarán en buena medida una consigna, una ponencia, una carta, para aludir en ese primer Congreso Feminista de Yucatán que las mujeres también tenemos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ya hablaba de un derecho a la educación sexual para las mujeres, ya hablaba también de un derecho al divorcio para las mujeres. Y son participaciones muy importantes, la que en ese momento tendrá
Ermila Galindo, aunque no estuvo presente en el Congreso, pero sí envió su ponencia, porque ya daba visos de que los derechos de las mujeres tenían y debían estar integrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? O sea, ya hay una manifestación de una mujer muy cercana al poder, como Ermila Galindo, porque pues Ermila Galindo era particular del presidente Venustiano Carranza en ese momento, ¿no? Eh, y uno podría pensar, a ver, era una mujer con una altísima talla política, estaba con el presidente Carranza por todos sus conocimientos y capacidades y habilidades políticas. También ella tiene una participación muy importante, interesante, fuera del país, fuera de México, eh, relacionada con la diplomacia mexicana. Y entonces la presencia de Ermila Galindo nos vuelve un elemento icónico de este primer Congreso Feminista de Yucatán. Y esto que estoy mencionando de insertar los derechos para las mujeres es el derecho político a ser electas y elegir gobernantes, pero también el derecho político a decidir con relación a sí mismas, ¿no? Yo mencionaba el tema del derecho al divorcio. Las mujeres no se podían divorciar en el siglo XIX. Los que se divorciaban eran los señores. Entonces, los señores aludían una serie de, este, de aspectos despectivos en contra de las mujeres, en contra de sus esposas, y los divorciaban, ¿no? Pero las mujeres no se podían divorciar, es decir, no podía haber una demanda por parte de las mujeres para llevar a cabo un proceso de divorcio. Recordemos que en el siglo XIX las mujeres que heredaban, o sea, que recibían una herencia por parte de- del padre, realmente era del padre, eh, una vez de que se casaban, perdían la herencia, ¿no? Entonces no conservaban ese derecho a la herencia tampoco. Bien, entonces ya hacia 1916, y esto es muy sintomático, el primer Congreso Feminista de Yucatán se celebra en enero 13, 14, 15 y 16 del 16, 13, 14, 15 del 1916, y se vuelve a celebrar un segundo Congreso Feminista hacia finales del mismo año, ¿no? Solo que a finales de ese año, del mismo año, ya no tuvo el mismo impacto o el mismo efecto que tuvo en enero. En enero recibió a poco más de 600 congresistas. Ya a finales de año fue muy poca la presencia de las mujeres y no se logró lamentablemente el cometido, que era lo que buscaba Alvarado y que buscaban las otras integrantes de las comité organizador, entre ellas Galindo y entre ellas Cetina, que buscaban lograr el voto ciudadano. Y se buscaba de tal forma que hubiera sido muy significativo que en el año de 1917, cuando se promulga la Constitución que ahora nos rige, ya hubieran quedado integrados los derechos de las mujeres para ser electas, ¿no? Como ciudadanas, ¿no? Y hubieran quedado integrado ese derecho ciudadano de las mujeres, pero no fue así. Es decir, tampoco Carranza, a pesar de tener la fuerte influencia de Ermila Galindo, no fue incluido en la Constitución del 17 como se hubiera esperado o como se hubiera propuesto el derecho de las mujeres a la ciudadanía. Y si lo vemos así, pues sigue siendo una deuda del Estado mexicano para ese año, ¿no? Entonces tenemos la Constitución del 24, la Constitución del 57, 1857, y la Constitución de 1917, y en ninguno de los tres momentos histórico-políticos del país fueron incluidas las mujeres, ¿no?
Bueno, entonces esta construcción como sujeto político, pues va a seguir avanzando, ¿no? Es decir, no se van a quedar con esta inquietud, a pesar de que el primer Congreso Feminista de Yucatán logran mencionarse algunos aspectos muy importantes con relación a qué se esperaría de ese Congreso. Eh, si bien las mujeres que estaban a favor del voto ciudadano, pues tenían una fuerte influencia para el Congreso, había otras mujeres que lamentablemente eran la mayoría, que se mantuvieron en una lógica conservadora, ¿no? Conservadora en el sentido de que visualizaban la presencia de las mujeres como em, pues como un mal, ¿no? O sea, no querían estar ahí, ¿no? Lo referían innecesario, ¿no? Lo veían como que aquello que fuera partícipe de lo político le era precisamente exclusivo a los hombres. Entonces, lamentablemente en ese primer Congreso Feminista de Yucatán, por eso se llevó un segundo Congreso Feminista, en ese primer Congreso las mujeres conservadoras al emitir su voto, pues dan al traste, lamentablemente, con la propuesta del voto para las mujeres. Y esto es tremendo, es terrible. ¿Por qué? Porque lo que ahí se hace patente es que a pesar de que había mujeres con un gran talento y talante político, no fue posible atraer a las mujeres conservadoras, o que estaban en esa postura conservadora, para lograr el voto ciudadano. Evidentemente estamos hablando de 1916, pero aquí lo rescatable es que ya hay mujeres visionarias, o sea, con una altura de miras muy importante, que ya decían, bueno, si, si podemos estar en este espacio político, en este Congreso, ¿por qué no podemos tener la ciudadanía, no? Y en buena medida, pues, lograr esta ciudadanía, pues, tiene que ver con la incursión del propio Estado mexicano para que esto se dé. Yo aquí quiero, pues también referir con esto de que de repente no pensamos que las mujeres no se encuentran en los espacios públicos. Y es muy interesante porque es una beta de investigación también muy interesante. ¿Qué pasaba con las mujeres en los espacios de guerra y marina? ¿No? Las mujeres estaban ahí insertas en el espacio administrativo y lamentablemente después van a salir de ese espacio por una declaración del propio presidente Venustiano Carranza y quedan fuera de los espacios de la milicia mexicana. Es importante visualizarlo, creo yo, porque pocas veces se habla de las mujeres en estos espacios militares. No va a ser hasta de manera ya muy reciente que de nueva cuenta las mujeres logran estar en el espacio militar mexicano, ¿no? Y eso también pues nos habla de estas miradas masculinas o patriarcales que pues lejos de que las mujeres puedan crecer en espacios de toma de decisión político-administrativa de la administración pública, en este caso, pues son descartadas, ¿no? O fueron descartadas en su momento. Entonces, hacia el año de 1916, aquí en este empate con el primer Congreso Feminista de Yucatán, más o menos en unos meses, se señala que se declaran nulos todos los nombramientos militares expedidos a favor de señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido los servicios que éstas hayan prestado. O sea, todas las mujeres que participaban en la milicia, tenían un servicio con el ejército y la marina, con la Secretaría de Guerra y Marina, pues las separaron de los cargos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, yo la observo como una línea, una beta de investigación importante
para llevar a cabo y tenerla en el horizonte, ¿no? O sea, las mujeres estaban en la milicia, pero después el entorno patriarcal la saca de la milicia, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces, pues hemos mencionado el tema del Congreso Feminista de Yucatán. Esta fue su convocatoria, ¿no? Encabezada por el general Salvador Alvarado. ¿Mm? Y bueno, que se celebró en el Teatro León Contreras de la capital Mérida. ¿Mm? Y en este primer Congreso Feminista, para también referirlo, lo que anunciaba la visión política de Salvador Alvarado, de acuerdo a la convocatoria que emitió, pues era liberar a la mujer de la tutela social y de las tradiciones que la habían mantenido en estado de sumisión. Está bien, pues es una visión progresiva la de Alvarado con relación a las mujeres. Eh, y menciona, e incorporarlas, por otra parte, al espacio público, que si bien ya se daba, era pertinente validarlo con los mecanismos normativos necesarios para impregnarle a su presencia condiciones de igualdad frente a los hombres. Con este ímpetu, el primer Congreso Feminista fue encabezado en exclusiva por mujeres. Y bueno, aquí hay una lista de las 620 y tantas que participaron, que las podemos mencionar. Entre ellas, Rita Cetina Gutiérrez, que encabeza la organización del Congreso, convocado por Alvarado. Está Consuelo Zavala, la misma Elvia Carrillo, Raquel Lizar Cicero, Candelaria Ruiz Patrón, Rosa Torres, Carmen Heredia, Beatriz Peniche, Dominga Castro. Bueno, aquí podemos anunciar a todas las mujeres que participaron. Este es un extracto muy cortito de las 620, pero como bien dice el enunciado anterior, ¿no? Era exclusivo de mujeres, ¿no? Para las mujeres. ¿Mm? Tenemos a Elvia Carrillo. ¿Mm? Los temas que se plantearon en el Congreso, a manera de pregunta que se formula, era ¿cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones, o sea, sacarla de ese yugo, ¿no? ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene como finalidad preparar para la vida? ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? ¿Y cuáles son las funciones públicas? Esto es muy interesante. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente en la sociedad? Y además la pregunta está también muy bien elaborada, ¿no? A fin de que no sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad. O sea, que encabece finalmente a manera de gobernante, gobernanta, eh, pues los destinos del país, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos así, pues el cuestionamiento está desde 1916, ¿no? Ahora de manera reciente, cuando preguntan si, y la pregunta pues realmente no es muy buena, cuando preguntan si México ya está preparado para tener una mujer presidenta, o México ya está preparado para tener una gobernadora, o México ya... Bueno, pues la primera gobernadora, con nuestra querida maestra Griselda Álvarez Ponce de León, pues fue en 1979. Entonces, pues ya la pregunta viene hecha desde 1916, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Entonces, pues ahí ya tenemos desde el primer Congreso Feminista de Yucatán
que recién conmemoramos sus 107 años de existencia de aquella gesta del Congreso. Pues lamentablemente nos siguen preguntando si estamos preparadas para gobernar, ¿no? Porque puede ser. En fin, entonces se conforma este Congreso feminista en torno a la convocatoria de Alvarado, pero también se integran asumiendo una condición de una ciudadanía no reconocida, ¿no? Y lo que se busca es finalmente que ésta se reconozca. Es decir, las mujeres que participan en este primer Congreso Feminista de Yucatán, aunque no son ciudadanas, es decir, aunque no tienen esta, eh, esta connotación constitucional de la ciudadanía, ellas toman parte de lo público, participan de lo político, conforman un congreso, discuten en el congreso, hablan en el congreso, opinan en el congreso, ven cuáles son las ventajas y desventajas de las mismas propuestas del congreso, etcétera. Es decir, ya son partícipes de lo político. Y eso es muy importante subrayarlo, porque no están en una cuestión de control por parte del gobernador Alvarado. O sea, no las está controlando el gobernador, ellas están participando, ¿no? Bien, de los resultados que se aluden o se mencionan en este primer congreso, tenemos el punto más sensible era el tema del voto a las mujeres, y tal parece que la reticencia conservadora, que es lo que yo comenté hace un rato, de un amplio número de las participantes cobró mayor peso que la racionalidad jurídica en favor de los derechos ciudadanos y la igualdad. Así que lo más decepcionante para Alvarado, y sin duda para las mujeres que estaban en favor de este voto, y la historia del feminismo en México, fue la oposición de las delegadas al tratar el cuarto punto a discusión del Congreso, este que yo acabo de subrayar hace un rato, ¿no? De la pregunta. El ingreso de la mujer a la vida política del país. Alvarado asumía que las mujeres yucatecas estaría deseosa de participar, y puesto que indudablemente tenía aspiraciones presidenciales, deseaba contar con la fuerza del voto femenino. Exacto. Entonces, la oposición al Congreso y al sufragio propiamente, registrada por ese sector de las asistentes al Congreso, no solo se verificará en las conclusiones del mismo, porque ahí va a quedar asentado en las conclusiones del Congreso, pues que finalmente no es aprobado o no es del interés de ese sector conservador de las mujeres yucatecas participar de la vida política y que se les abra la posibilidad de la ciudadanía, ¿no? Bien, entonces no solo se verifican las conclusiones del mismo, sino que desde la elaboración de la agenda de la reunión hubo dificultades para incluir el tema. 31 mujeres firmaron una protesta en contra del mismo. Tal oposición puede explicarse considerando los roles de cada uno de los géneros habiendo asumido durante siglos, ¿no? O sea, 31 mujeres de manera conjunta deciden firmar una protesta en contra del voto. O sea, insisto, se puede entender porque es el año 1916, ¿no? Aquí lo destacable, en buena medida, son todas aquellas mujeres que hacen la propuesta por el voto, hacen la propuesta por la ciudadanía, hacen la propuesta por los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual, el derecho al divorcio, ¿no? Que son las que ya están poniendo una, una punta de lanza muy bien afilada, vamos a decirlo de esta forma, para que ya se vislumbre el voto en favor de las mujeres en años posteriores, ¿no? Uh-huh. Para este primer congreso existe una conclusión particular o singular, dirigida por el mismo gobernador, Salvador Alvarado, y nos dice:
¿puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre? O sea, y esto lo menciona el entonces gobernador. O sea, él de alguna forma, tratando de promover y de impulsar pues esta propuesta, pues dice, bueno, las mujeres finalmente pueden hacer y estar en los cargos públicos. No tenemos por qué dejarlas relegadas en su casa, ¿no? Bien, entonces, de ahí y en lo inmediato, este interés por organizar el primer Congreso Feminista de Yucatán en el 16, les decía yo que hacia finales de año, el 23 de noviembre al 2 de diciembre del mismo 1916, se llevó a cabo un segundo Congreso Feminista, al cual solo asistieron 234 participantes. O sea, ya estaba muy diluido, ¿no? La participación y presencia de las mujeres en este Congreso. Ya no se logra impulsar de nueva cuenta, no se logra incluir en la Constitución del 17 la ciudadanía para las mujeres, y no se va a lograr incluir hasta el 53 a nivel federal y en el 47 a nivel local. Bien. Entonces aquí ya acercándonos un poco más pues a todo el tema que nos convoca el día de hoy relacionado con el 12 de febrero de 1947, pues tenemos que si bien en Yucatán otorgará el derecho al voto a las mujeres a nivel local en 1923, yo también lo había referido, vamos a recordar que perderá efecto después del asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Y que de los primeros logros en esta materia constitucional serán hasta años después, es decir, hasta ese 1947 con el presidente Miguel Alemán, que otorgará a las mujeres la posibilidad de votar y ser votadas a nivel municipal. Cuando decimos otorgará, pues parece esta condición de una prebenda política, ¿no? Entonces, más bien, pues se logra que haya una primera apertura desde la mirada de Estado, o sea, desde la mirada del gobierno de Miguel Alemán, con su gran reserva. O sea, finalmente Miguel Alemán también se reserva otorgar este voto ciudadano a nivel federal y alude que primero quiere como explorar, ¿no? ¿Cuál es la participación de las mujeres a nivel municipal? O sea, siempre con esta sensación temerosa de qué va a pasar si una mujer gobierna, ¿no? Bien, y será años más tarde que se lleve a cabo la reforma constitucional y trascendental a nivel federal para que se dé este reconocimiento pleno a la ciudadanía de las mujeres mexicanas hasta el 17 de octubre de 1953. O sea, 8 años después, ¿no? De 1947. Con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Bien, pero en el trance pues tenemos otras tantas luchas que podemos mencionar hacia, bueno, hay un referente ahí muy interesante en Estados Unidos con Emma Goldman en 1911, ¿no? Donde hay una posición totalmente anarquista, ¿no?, de la lucha eh, en contra del Estado en aquel entonces. Y en México vamos a tener hacia 1918 el Centro Radical Femenino, integrada por Eufrosina Saucedo, por María de Álvarez, por Francisca Gutiérrez, por Carmen Hernández Cambre, por María Guadalupe Padilla, ¿no?, por Adelina Álvarez, y que van a dar vida a una escuela de naturaleza iconoclasta, donde las niñas y los niños existe un nuevo ser, ¿no? O sea, hay centros feministas que ya están viendo también por
participación de la infancia en nuevas formas educativas, ¿no? Entonces ahí hay que tenerlas también presentes. Tenemos el nacimiento de un consejo, que también fue muy importante, el Consejo Nacional de Mujeres, hacia 1918. Ahí va a destacar Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Tenemos una revista que se llama El Socialista, y ella es editora de esta revista, ¿no? Ya tenemos algunas conformaciones de naturaleza socialista, ya con visos también comunistas, y donde las mujeres están ahí presentes. O sea, no, lo que quiero mencionar con esto es que, insisto, las mujeres están haciendo política en varios entornos, están presentes de manera continua, ¿no? El problema aquí, y el problema es que el entorno patriarcal, este estado de naturaleza androcéntrica, lo que hizo a lo largo de la historia pues fue encubrirlas, ¿no? Para que no dieran a conocer pues todas sus actividades y toda su presencia y participación en el entorno de lo público y de lo político. También vamos a tener el Frente Único, ¿no? Frente Popular de México, y el Frente Único para el Derecho de las Mujeres, y que fue bien visto en su momento por el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Y que se conformó hacia el año de 1935. Aquí hay que mencionar con este referente que también al general Cárdenas se le solicitó por parte de las mujeres que incorporaban este frente, pues que ya hiciera manifiesto el decreto de ciudadanía para las mujeres. Y el general Cárdenas en ese entonces, pues lo tomó a bien, o sea, tuvo la aprobación en ambas cámaras para que esta ciudadanía a las mujeres ya fuera dada. Pero por una serie de comentarios que se le hicieron al general, el general guarda ese decreto, aludiendo pues que, o se aludía que las mujeres, una vez que tuvieran el derecho al voto, iban a votar pues en contra del régimen en ese entonces, y que iban a votar por la derecha, porque además se decía que las mujeres estaban influidas por la iglesia, influidas por sus propios maridos, y una serie de influencias que pues la verdad no eran tales, y el general Cárdenas no emite, no promulga ese decreto, ¿no? Lo guarda. Y eso pues va en menoscabo de la lucha de las mujeres en favor del voto. Pero si bien fue en menoscabo de las mujeres, eso no significó que las mujeres se detuvieran, ¿no? Al contrario, siguieron avanzando, y bueno, y ya creado este Frente Único para el Derecho de las Mujeres, eh, será pues un referente de lucha feminista en México. Bien, entonces ya hacia 1947, ya sentándonos en este momento, tenemos que se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Ya referí pues estos primeros eventos entre el 23 y el 24 con Felipe Carrillo Puerto, y el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales, que no prosperó, y no prosperó porque una vez que asesinan al entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto, pues esto se cae, es decir, quitan a las mujeres, las persiguen, las amenazan, y ya había yo mencionado, Elvia Carrillo Puerto sale de Yucatán y se aloja en San Luis Potosí. Bien, entonces, será hacia el 24 de diciembre del 1946 que la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa enviada por el entonces presidente Miguel Alemán para reformar el artículo 115 constitucional,
que logró que de manera legal se hiciera patente el derecho de las mujeres a la ciudadanía, pero es la ciudadanía en el nivel municipal, ¿no? Es decir, podían votar por sus presidentes municipales, pero no pueden votar por presidente de la República, ¿no? Entonces, seguía siendo una ciudadanía de segunda clase, ¿no? Entonces, ya el 12 de febrero, una vez puesto a discusión en el 46, era el 12 de febrero de 1947, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición al artículo 115 constitucional para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas. Así queda establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Entonces, pues ya las mujeres pues tendrán esta opción y esta posibilidad también de manifestar su condición política, ¿no? Así, pues esta lucha emprendida por las mujeres a alcanzar la igualdad política, que pues como todas sabemos ha sido paulatinamente a cuentagotas, esta reforma significa un gran avance en la democratización del país y significó el antecedente de la reforma constitucional de 1953 durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que bueno, también otorgará los mismos derechos a votar y ser candidatas en las elecciones, pero a nivel federal. ¿Eso qué va a significar? Pues que ya las mujeres podrán votar para elegir a sus gobernadores en las entidades federativas y para elegir presidente de la República a nivel federal. Entonces ya esta posibilidad ya se asienta formalmente y constitucionalmente la condición de las mujeres como ciudadanas y como sujetas de derechos. Entonces, ser sujetas de derechos pues ya va a abrir otras posibilidades, ¿no? O sea, ya posteriormente se podrá buscar los derechos, por ejemplo, a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Como un derecho fundamental para las mujeres. Bien, entonces ya las mujeres hacia 1952, por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que hay que decirlo de paso, también en buena medida motivado por mujeres participantes de ligas feministas, recibió esos comentarios, esas manifestaciones, esas insistencias para que ya pudiéramos contar con este derecho al voto. Y fue aprobado por el Congreso Mexicano en el 1953, el 17 de octubre, ¿no? ¿Para qué? Para que las mujeres pudieran votar por primera vez en la historia de México a nivel federal en las elecciones de 1955. Tenemos una imagen de Adolfo Ruiz Cortines y el diario del día, del Nacional, además era un diario estatal. La Cámara de Diputados aprobó una constitución que da el voto a las mujeres. Pues lo que nosotros encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34 y 35, a partir del 53, tenemos un 53, tenemos que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres. No está. Que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir.
Y en el artículo 35 lo que encontramos son derechos del ciudadano. Ya entendemos que en el artículo 34 ya se incluye mujeres y hombres. Votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo la calidad que establezca la ley. Entonces, ahí es donde ya pues, se logra pues este primer paso de igualdad entre mujeres y hombres en México, ¿no? Que es un paso muy, muy importante, pero que sin embargo, pues tendrán que hacerse manifiestos otros derechos a partir de instancias de naturaleza internacional, como la CEDAW, como Belén do Pará, como la plataforma de Beijing, para que otros derechos en favor de las mujeres se hagan patentes, se hagan vigentes y podamos actualmente eh, disfrutar de ellos, ¿no? Y sin duda, pues también hacer manifiesto, pues que dentro de los derechos de las mujeres está el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? En todos los terrenos, en el público y en lo privado. De lo que podemos referir actualmente en nuestro país, 563 alcaldías, ¿no? Estoy mencionando a nivel municipal, son gobernadas por mujeres, incluidas las alcaldías de la Ciudad de México, son 8, y lo que pues ya refleja pues un avance sustantivo en materia de participación política de las mujeres y de ampliación en la presencia de las mismas en diferentes sectores de la vida política del país. Ahora, esto es un gran alcance, son 563 alcaldías a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero no perdamos de vista que nuestro país tiene más de 2.500 municipios, ¿no? Entonces, es apenas una parte muy pequeña con relación al total de las municipalidades que le ocupan a nivel federal a la República Mexicana, donde participan las mujeres, ¿no? Entonces, el referente de 1947, donde se abren por primera vez la posibilidad de que las mujeres voten a nivel municipal, eh, al, a lo largo del tiempo, el día de hoy, que solamente 563 alcaldías estén gobernadas por una mujer, pues nos sigue hablando de esa discriminación y de ese rezago que desde una mirada de Estado patriarcal pues ha estado ahí puesta, ¿no? Sin dejar de lado todos los otros aspectos que también han frenado la participación de las mujeres en el entorno de lo político, de lo público, que tiene que ver con la violencia política en contra de las mujeres, que tiene también que ver con el tema de al participar en los espacios públicos, quién se hace cargo del espacio privado en términos domésticos, y que las mujeres también ahí han tenido que sortear, ¿no? A manera de poder tener una presencia más activa en el espacio de lo público y donde el Estado pues no puede ser omiso a resolver una serie de asuntos para que las mujeres pues tengamos mayor presencia y participación en el terreno político y público. Y pues con esto estaría concluyendo mi participación del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la exposición, toda esta recapitulación histórica, filosófica, de cómo es que este derecho que pareciera universal, como usted bien decía, o sea, consagrado en esta inspiración universalista, en realidad a nosotras no nos estaban incluyendo en esta lógica de todos podemos votar y todos tenemos los mismos derechos, pues en ese todos nosotras no nos encontrábamos. Y luego la reflexión que hace a modo histórico y politológico sobre este reconocimiento en el caso nacional también es de llamar la atención y tenemos que seguir investigando en este tema, que pues también nos refiere mucho acerca del Estado mexicano, ¿no?
Evangelina Flores Eseña la felicita, le da muchas, bueno, le envía felicitaciones. Verónica Chavira saluda desde Chihuahua. Eh, nos comentan que, que no se puede dejar de nombrar a la maestra Rita Cetina Gutiérrez, fundadora de la primera escuela laica para mujeres, La Siempre Viva, y revista del mismo nombre. Ella forjó, inspiró y acompañó a grandes lideresas en Yucatán, como Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala, Dominga Castro Pastrana. También nos indican que Hermilia Galindo manda su ponencia de Derecho a la Educación Sexual, por ejemplo, y como preguntas tenemos de Maribel Piña de la Cruz, para usted, doctora, que en su punto de vista, ¿qué siente de los avances que se han logrado en la participación de la mujer al día de hoy? Y muchas gracias por la pregunta. ¿Qué percibimos o qué sentimos? Pues lo que sentimos es que se han logrado los avances. Actualmente, pues ya tenemos una ley de paridad 50-50 en todos los rubros del entorno de la administración pública. Y también tenemos la paridad 50-50 en el entorno del legislativo, ¿no? Es decir, la paridad en todo, donde las mujeres pues ocupan ya los cargos hasta un 48-49% en ambos órdenes de gobierno, incluyendo, podemos decir, también ya los poderes judiciales, el poder judicial que también ya tiene un punto de equilibrio. Pues, afortunadamente ya contamos con la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el origen, de los orígenes del Estado mexicano, pues no había habido una mujer al frente de la Suprema Corte. Las paridades a nivel local también han progresado. Las paridades a nivel Ciudad de México también ya tiene un gran progreso con las 8 alcaldías que son gobernadas también por mujeres, que ya hay un número importante. Y lo que no podemos dejar de lado, y que creo que ha sido el menoscabo de la presencia de las mujeres en estos espacios, es la violencia. La violencia política en contra de las mujeres por razón de género es hoy por hoy digamos que la piedra en el zapato para que las mujeres puedan seguir avanzando en estos espacios políticos. Finalmente, el Estado mexicano tiene una normatividad de naturaleza jurídica pues muy sólida en varios terrenos, ¿no? Incluyendo en el propio que va de la mano con erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y lamentablemente lo que sigue prevaleciendo pues es un sistema patriarcal de dominación que no cede, ¿no? O sea, en el primer momento en que nosotras nos distraemos de algún espacio, el patriarcado se impone, ¿no? O el patriarcado dicta, o el patriarcado marca, o el patriarcado lacera, ¿no? O el patriarcado, o sea, ese sistema patriarcal sigue presente. Lo que nos toca al día de hoy es seguir y hacer manifiesta nuestra presencia y nuestra lucha, porque en el momento que cedemos, pues espacio que no es ocupado por una mujer, pues lo va a ocupar un hombre, ¿no? Los hombres en el pasado podrían decir, pues en el momento en que nosotros cedemos un espacio, lo ocupa una mujer, y en el momento que una mujer ocupa ese espacio, el patriarcado se exacerba, o sea, se vuelve violento, ¿no? Cada espacio que es ocupado por una mujer es un espacio que le quitamos al patriarcado y en buena lid, ¿no? O sea, si las mujeres somos electas por una ciudadanía que decide darle el voto a una mujer, pues el patriarcado ya no tendría por qué exacerbarse o por qué enfurecerse, ¿no?
En las elecciones pasadas, desde el 21, tuvimos una de las etapas más fuertes en torno a la violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Es decir, tuvimos candidatas que en pleno, y ahí tenemos el lamentable ejemplo de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, que fue asesinada en pleno acto, ¿no? Entonces, aquí la lucha por las mujeres para participar en los espacios públicos está puesta desde hace más de 107 años, si me refiero al primer Congreso Feminista. Tenemos estos dos momentos históricos en materia jurídica y de derecho del 47 para las elecciones a nivel local, a nivel municipal, y la del 53 para elecciones a nivel federal, pero de ahí han venido otras tantas luchas en favor de las mujeres. Y, insisto, el tema, digamos, más preocupante para que las mujeres participen de la política es el tema de la violencia. Entonces, esperemos que en próximos comicios, y este año es un año también de elecciones, pues esa forma tan agresiva de atacar a las mujeres deje de presentarse. Gracias, gracias. No, muchísimas gracias. A mí, por ejemplo, bueno, me llama la atención esto que se plantea del llamado Plan B de esta reforma electoral, porque los estudiosos, los que han hecho análisis de este tema, consideran que pueden vulnerarse pues el criterio de paridad y sobre todo la cuota de género, ¿no? Que es, o sea, algunos llegan y comentan, no, pues es que ya las mujeres tienen espacios, pero lo que usted bien ha reflejado es, pues esta ha sido una lucha de muchos años, muchos siglos, y bien dijo usted, en cualquier momento estos derechos que ya no pareciera, pues ya están reconocidos, en cualquier momento se nos quitan, se dejan de reconocer. Pensamos en el caso de Estados Unidos con pues la derogación o echar para atrás Roe versus Wade, o en el caso de los talibanes, que pues, ya no permiten a las mujeres ir a la educación, a la escuela, a la universidad. Entonces, sí, bien, pues nosotros siempre tenemos que estar ahí al pie de lucha porque estos derechos no se nos reconocen porque no se nos otorga o no se nos reconoce el estatus de ser seres humanos, ¿no? Al final es eso, ¿no? Muchísimas gracias por su explicación. No sé si quisiera comentar algo más. Sí, sí tienes ahí mucha razón, Andrea. Esta parte del plan B en materia de reforma electoral, pues sí nos vuelve a poner ahí un riesgo, ¿no? Un foco amarillo, casi rojo, de cuál puede ser el destino de las mujeres si eso se permite, ¿no? O sea, después de tener ganado la paridad 50-50 de 2014 y tener ganada la paridad en todo de 2019, que venga una reforma que limite de nueva cuenta la presencia de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, pues no, ya no es plausible, ¿no? No es insano políticamente, ¿no? Para decirlo de esta forma, ¿no? O sea, democráticamente no tendría ninguna validez. Sí, muchas gracias, Andrea. No, claro, y además, bueno, ahí también esta cuestión, ¿no? Pues somos más de la mitad de la población, ¿no? En términos representativos, pues necesitaríamos estar en términos de paridad 50-50. Muchísimas gracias, doctora, por Gracias. su extraordinaria exposición que nos pone el panorama histórico, filosófico, como bien decía, de cómo es que llegamos nosotros a este reconocimiento, poniendo especial énfasis desde el Congreso Feminista y el año de 1947 como un año parteaguas en la legislación nacional. Muchas gracias, Andrea, por
conducir la presentación. Gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de nuestras redes sociales en el Museo de la Mujer.